Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a un video más sobre, en este caso, vectores para la sesión asincrónica del día de hoy. Recordemos que vimos en la sesión anterior, hablamos sobre dependencia e independencia lineal de vectores y bases y coordenadas. Entonces, en este caso se dio este concepto de dependencia e independencia lineal, que un conjunto de vectores libres es linealmente dependiente cuando uno cualquiera de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros dos. Ahora, cuando el conjunto de vectores no es linealmente dependiente, esto es cuando ninguno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros, se dice que es linealmente independiente. Esa fue la forma, ¿no? Y aquí mostrábamos pues un ejemplo en donde uno de los vectores se podía escribir como combinación lineal de los otros dos. O sea que aquí, por ejemplo, el B3 pues lo podíamos escribir uno como combinación lineal de los otros dos. O sea que si yo movía este B1 y movíamos este B2, pues podíamos ver que existía esa combinación lineal. Ahora que si el vector U, ¿no?, se puede escribir como los otros dos, decimos que B1 y B2 es base del vector U, ¿no? Lo mismo vimos para cualquier vector en el plano, que lo podíamos escribir en términos del vector canónico. O sea que podíamos escribir el vector U, que es este, en términos de 3 veces I más 2 veces J, siendo este coeficiente 3, 2 la base que genera este vector U. Eso es en términos entonces de combinación lineal cuando un vector es combinación de otro. Ahora bien, este es otro concepto para reforzar el concepto de dependencia e independencia lineal, o la forma de solución de dependencia e independencia lineal. Entonces decimos que los vectores B1, B2, Bn en un espacio vectorial, cuando hablamos de un espacio vectorial, es por ejemplo el R2 o R3, que ya más adelante veremos cómo se demuestra que es un espacio vectorial. Por el momento, simplemente cuando hace referencia acá a espacio vectorial, es simplemente, por ejemplo, el plano o el espacio, es decir, R2 o R3. Entonces son linealmente independientes si existen escalares C1, C2 hasta Cn no todo cero, tales que esta combinación lineal la consideramos igual a cero. O sea, si existe C1, C2 para que esto se cumpla y para que me dé igual a cero, entonces decimos que los vectores son linealmente dependientes. Y en caso contrario, si no existen las constantes C1, C2, por decir, si me da que C1, C2, C3, Cn son 0, pues digo que son linealmente independientes, porque me dice que para que sean linealmente dependientes existen escalares no todos 0, o sea que deben existir valores que no sean todos 0. Muy bien, entonces por ejemplo nos piden, dice, ¿cuáles de los siguientes pares de vectores son linealmente independientes? ¿Cierto? ¿Cuáles son linealmente independientes? Es decir, que no sean dependientes, es decir, que no existan C1, C2, Cn. Muy bien. Entonces miremos que la forma analítica de solución es que, por ejemplo, para los vectores 1, 1 y 1 menos 1, entonces yo puedo tener una combinación lineal. ¿Qué quiere decir una combinación lineal? Que yo puedo tener aquí una constante C1 o una constante C, llamémosla, y que yo multiplico, bueno, C1, bueno, tomémoslo como C1 porque arriba pues yo tengo esa notación. Entonces que si C1 yo la tomo por el vector 1, 1, ¿cierto? Entonces tenemos el vector 1, 1, listo. Entonces estoy formando mi combinación lineal, más un C2, C sub 2, ¿cierto? Por el vector 2. Entonces estoy en la parte, en el A, ¿no? Estamos viendo si esos dos vectores son linealmente independientes o son linealmente dependientes, dicho de otra forma. Entonces observen que estoy considerando la condición, ¿no? Digo que existe C1, que al multiplicarlo por el vector B1, que vendría a ser 1, 1, C2 multiplicado por el vector 2, que vendría a ser 1 menos 1, dice que me debe dar igual a 0. En este caso yo les decía que
el vector nulo en las propiedades de los vectores en la sesión anterior. Entonces aquí consideramos que es 0, 0, porque es el vector nulo. Entonces obtenemos de esta forma el C1 y el C2. Entonces, si yo obtengo el valor de C1 y el valor de C2, a partir de esta condición de combinación lineal, si obtengo ese C1 y ese C2, digo que son linealmente dependientes. Si no, es decir, si C1 y C2 son 0, pues decimos que son linealmente independientes. Entonces deben existir C1 y C2. Entonces observen que aquí tenemos operaciones con vectores. ¿Cómo operaciones con vectores? Esta vendría a ser una constante porque me está diciendo que son números reales, ¿cierto? Entonces si existen escalares, observen que aquí arriba me dice si existen escalares. Si existen escalares C1, C2 y Cn, no todos 0, tales que esta combinación lineal se cumpla. Recuerden que combinación lineal es que existen esas constantes C1 y C2. Si existen esas constantes y en este caso resuelve este sistema de ecuaciones, y aquí aplicamos lo que les decía de sistemas de ecuaciones, no por los métodos de álgebra lineal, sino por los métodos que ustedes ya han visto, entonces puedo definir aquí un sistema de ecuaciones, es decir, que de acá me va a resultar un sistema de ecuaciones. ¿Cómo? Multiplicando un escalar por este vector, ¿cierto? Después sumando vectores, que ya vimos cómo se suman vectores, que es sumar componente a componente, igualamos a 0 y resolvemos mi sistema de ecuaciones. Entonces si yo multiplico C1 por 1 me da C1, entonces observen que aquí me quedaría un nuevo vector, entonces en donde yo multiplico y digo C1, observen eso, C1 multiplicado por 1 más C2 multiplicado por 1, pues me queda más C2. Listo. ¿Igual a qué? Igual a 0, ¿cierto? Entonces aquí obtenemos mi sistema de ecuaciones lineales. Entonces igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí yo sumé la primera componente, multipliqué la primera componente por C1, la segunda componente por C2, ¿no? Entonces tengo mi vector escrito de esta forma. Lo puedo escribir también en forma horizontal. Ahora, C1 multiplicado por 1 me da C1, ¿cierto? Entonces digo C1 más menos C2, entonces menos C2, menos C2, listo, igual a ¿qué? Igual a 0. Tendría mi sistema de ecuaciones lineales. Pero ¿cómo formé entonces mi sistema de ecuaciones lineales? Mi sistema de simplemente con operaciones con vectores y de lo que vimos de cuando dos vectores son equivalentes. Dos vectores son equivalentes cuando obtenemos... son equivalentes cuando, bueno, yo voy a quitar esto mejor acá, que formamos fue mi sistema de ecuaciones lineales. Dos vectores son equivalentes si sus componentes coinciden. Entonces, al multiplicar C1 por 1 me da C1 más C2 por 1 me da C2. Igualamos a 0, que es la primera componente. Observen que cuando yo multiplico, digamos, las primeras componentes junto con los coeficientes, que van a ser los valores escalares para que sean linealmente o linealmente dependientes o independientes, pues obtenemos si son o no son. Observen que lo otro que apliqué de vectores es si son cuando dos vectores son equivalentes. Entonces la primera componente acá va a ser igual a la primera componente. La segunda componente va a ser igual a la segunda componente. Entonces aquí este C1 por 1 más C2 por 1 igual a 0, que es la primera componente. Ahora C1 por 1 más C2 por menos 1 igual a la primera componente. Entonces C1 por 1 me da C1, C2 por menos 1 me da menos C2 igual a la segunda componente. Entonces observen que tenemos un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2. Como mi objetivo es mirar si existen esas C1, C2, hacemos solución del sistema de ecuaciones. Entonces hacemos una solución del sistema lineal. Que les decía que aquí aplicamos es lo que ustedes vieron. ¿Qué es lo que ustedes vieron? Que puedo resolver mi sistema de ecuaciones lineales no por los métodos de álgebra lineal como tal, sino por los métodos que ustedes ya hicieron, igualación, reducción, sustitución, etcétera, etcétera. Por esos métodos es que vamos a resolver
este sistema de ecuaciones lineales para mirar si existe la dependencia o independencia lineal entre estos dos vectores. Entonces, solución del sistema lineal. A diferencia del texto que yo mostré, me está diciendo es que un vector, si uno de los vectores se puede escribir como combinación lineal, ahí identificamos si son dependientes o independientemente lineales. Aquí es básicamente con la solución del sistema. Entonces es otra forma de identificar si son o no linealmente dependientes o independientes usando solución de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces vamos a resolver el sistema de ecuaciones lineales. Observen que para este sistema de ecuaciones lineales me va a quedar más fácil en la suma de estas dos ecuaciones. O sea, simplemente lo hago por reducción. Entonces observemos que por reducción, ¿cierto? Puedo resolver mi sistema de ecuaciones lineales. O sea que por reducción resolvería mi sistema de ecuaciones lineales. O sea, sumando las dos ecuaciones, ¿no? Entonces lo hacemos por reducción, sumando mi sistema de ecuaciones lineales. Entonces sumando las dos ecuaciones. Entonces sumando las dos ecuaciones obtenemos solución en el sistema. Observen que sumar es sumar en columna. Entonces aquí puedo sumar en columna. Entonces 2, si yo sumo en columna, entonces la primera columna me daría C1 más C1, me daría 2 veces C1, ¿cierto? Entonces me daría 2 veces C1. Y en la otra ecuación, en la otra columna, observemos que se me está eliminando la componente C2. No necesité multiplicar por ninguna, simplemente sumé las otras dos, las dos columnas. Observemos que aquí yo sumo las dos columnas. Si sumo C1 más C1 me da 2 veces C1, y si sumo estas dos se me eliminan. Entonces obtenemos que 2C1 más 0 es igual a 0. 0 más 0 me daría 0. Ahora de aquí yo despejo C1. Entonces observemos que si yo despejo C1 me estaría dando 0. Ahora resolvemos para C2. Entonces si resolvemos para C2, recuerden que cuando se resuelve un sistema de ecuaciones lineales por reducción, simplemente reemplazamos en alguna de las dos ecuaciones lo que ya obtuvimos. Si yo reemplazo C1, que ya la sustituimos, para hallar C2, observemos que C2 también nos está dando 0, ¿no? Entonces sustituyendo nos estaría dando 0, 0 también para C2. O sea que si yo hago sustituyendo en la ecuación 1, si yo digo vamos a sustituir, al sustituir en la ecuación, pues si vamos a sustituyendo en la ecuación 1, ¿cierto? Entonces sustituyendo en la ecuación 1, obtenemos C2, ¿no? Obtenemos el valor de C2 o de C sub 2. Bueno, entonces obtenemos el valor de C sub 2 reemplazando. ¿En dónde? En la ecuación 1. Observemos que la ecuación 1 me dice que es C1 más C2, C1 más C2, C1 más C2 igual a 0. De aquí yo puedo observar que como hallamos el valor de C1, que es 0, más C2, entonces obtenemos el valor de C2 también. Pero observemos que nos está dando lo que no queríamos que nos diera para determinar si eran linealmente independientes o linealmente dependientes. C2 nos da 0, o sea que aquí la solución es que C1 y C2 es 0. Si volvemos a la definición, aquí como aparece, dice que se dice que los vectores son linealmente dependientes y existen escalares C1 no todos 0, tales que se dé la combinación lineal. Observemos nuevamente que cuando resuelvo que me resulta un sistema de ecuaciones lineales, nos está dando que C1 y C2 es 0, pero aquí me dice que no todos deben ser 0. Si son 0,
pues no son linealmente dependientes. Decimos que no son linealmente dependientes, por consiguiente van a ser linealmente independientes. Es decir, que para este A, estos dos vectores serían linealmente independientes porque no encontré el C1 y el C2. Decimos que son linealmente dependientes. Entonces aquí podemos concluir que los vectores son linealmente independientes, porque no encontramos el C1 y el C2 que fueran distintos de cero para determinar si esos vectores eran o no linealmente independientes. Hagamos otro. No sé, aquí pues es difícil identificarlo así a simple ojo cuál sea linealmente dependientes o independientes. Entonces miremos acá, digamos que por ejemplo el C, yo creo, no sé, a ver, miremos el C. Miremos el de, a ver, menos 3, menos 11 y menos 6, 11. ¿Sí? Bueno, miremos en este caso estos dos vectores si son linealmente dependientes o independientes. Los otros, ustedes pueden hacer la prueba con los otros dos ejercicios que les quedan ahí o los otros tres ejercicios. Pero el procedimiento es el mismo. Entonces vamos aquí nuevamente, entonces ahora ya consideramos los otros dos vectores. Espérenme, bueno, miremos eso, entonces es menos 3 menos 11. Entonces decimos C1 por menos 3 menos 11, C1 por menos 3 menos 11, para hacer la combinación lineal, C1, ¿no? Entonces voy a encontrar una constante C1 que multiplica el vector menos 3, menos 3, menos 11. Más C2, ¿cierto? Entonces estoy haciendo la combinación lineal. Entonces consideramos más C2 que multiplica al otro vector. Entonces el otro vector es menos 6, 11. Otro vector es menos 6, 11. Entonces digo menos 6, 11. Y vemos ahora que debe ser igual a el vector 0, 0. Recuerden que cuando digo vector 0, 0 es el mismo vector nulo, ¿no? Entonces aquí consideramos el vector 0, 0. Como está quedando la letra fea es porque se me dañó el mouse y estoy aquí con el pad nada más para poder escribir. Lo mismo, formamos mi sistema de ecuaciones lineales. Entonces C1 por menos 3 veces el C1. Menos 3 veces el C1 menos, porque voy a hacer menos 6 multiplicado por C2, entonces me da menos 6 veces multiplicado el C2, igual a la primera componente del vector derecho, o sea, igual a 0, que en este caso vendría a ser el vector nulo. Ahora, lo mismo hacemos con las segundas componentes. Aquí me daría menos 11, observen, menos 11 multiplicado por C1, y en columna lo estoy escribiendo pues para que miremos, ¿no?, que me queda mi siguiente sistema de ecuaciones lineales, más C2 por 11, pues nos daría 11 C2, 11 por C2 igual a 0, igual a 0. Muy bien. Entonces, entre estos dos sumamos, ¿no? Observen que aquí yo puedo sumar estos dos. Listo, sumamos en línea. Y al sumar, pues yo digo, bueno, aquí me debe dar un múltiplo de estos dos o un múltiplo de estos dos para poder eliminar. Observen que estos ya tienen signos contrarios.
yo podría multiplicar este por 11 y este por 11 y este por 6, perdón, para que me quede el común entre esos dos, el factor común que vendría a ser 66, ¿cierto? Cuando yo multiplique aquí por 11 y aquí por 6. Entonces aquí multiplicamos, ojo, aquí multiplicamos por 11, entonces obtenemos en esta multiplicación para poder eliminar C2, que porque ya están de signos contrarios, o si quieren eliminar C1, bueno, recuerden que por eliminación pues es eliminar alguna de las variables o reducción. Observen que estamos aplicando los métodos que ustedes ya conocen de solución de mi sistema de ecuaciones lineales. Muy bien, entonces si la primera la multiplico, quiero eliminar C2, ustedes bien pueden eliminar C1 si así lo desean, pero yo voy a eliminar C2. Eliminar C2, si yo multiplico la primera por 11, pues obtengo menos 66. Y si aquí multiplico por 6, obtengo 66 que tienen signos contrarios y podría eliminar C2. Muy bien, entonces multiplico por 11 la primera ecuación, entonces en la primera me quedaría menos 33 C1, porque estoy multiplicando por 11, menos 66 multiplicado por C2 igual a 0 por 11, porque al lado derecho también debo multiplicar, entonces igual a 0 por 11 aquí. Bueno, espérame, arreglamos. Uy, no. Espérame, arreglamos esta C2. Entonces aquí por C2. Listo. Ahora en la segunda la vamos a multiplicar por 6. Entonces aquí me da menos 66, ¿cierto? Menos 66 por C1. Y aquí más 66 por C2 igual a 0. Observen que aquí al resolver mi sistema, entonces eliminé C2. Entonces aquí cuando sumo, porque estoy resolviendo por reducción, nuevamente voy a sumar. No, entonces sumando, estos no se me elimina. Pero aquí en esta columna me quedaría 6 y 3, 9 y 6 y 3, 9. Lo sumo porque tienen igual signo. Entonces esta primera columna al sumar me quedaría 99. Aquí cuando sumo me da 99, 33 más 66, pues sumo me da 99 por C1. Eliminé estas dos, ¿cierto? Entonces elimino esta con esta. Entonces observemos que yo puedo eliminar. Elimino entonces esta con esta, se cancela, entonces esta la cancelo con esta. Da 0, o sea que al lado derecho me estaría dando 0. O sea que aquí me da igual a 0. Observen que si despejamos el C1, está ocurriendo algo como el anterior, que nos da que C1, este sistema de ecuaciones lineales, pues aquí también obtenemos en la siguiente ecuación que al despejar C1 estoy obteniendo la solución del sistema. Entonces estoy diciendo C1 es igual a 0 y C2 es igual a 0. C2 es igual a 0. Entonces me resulta que C1 y C2 son 0. Entonces, si esto ocurre, nuevamente decimos que los vectores son linealmente independientes. Los vectores son linealmente independientes. Porque no encontramos, repito, no encontramos de acuerdo a la definición. Entonces si yo vuelvo, perdón, si vuelvo acá, decimos que son linealmente dependientes si existen los escalares C1, no todos 0. Quiere decir que si me resultaron 0,
pues son linealmente independientes. En este caso los vectores son linealmente independientes. En los dos ejemplos que hicimos son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque no encontré los valores C1 y C2 distintos de 0. En los dos casos me está dando 0. Por esta razón decimos que son linealmente independientes, ¿no? Porque si no son linealmente dependientes, pues son linealmente independientes. Y linealmente dependientes implica que encontremos ese C1, ese C2, ese Cn igual a 0, que no sean 0. Que en nuestro caso pues nos dio 0. Como nos dio 0, pues son linealmente independientes, no son linealmente dependientes. Si nos hubieran dado dos constantes distintas de 0, que sería lo que ustedes deberían verificar en los otros tres ejercicios, verifican si son linealmente dependientes o independientes, si hay un conjunto linealmente independiente. Bueno, ahora bien, en cuanto a las bases, entonces aquí vimos, ¿no?, que la base canónica sobre todo es la que me interesa ahorita, que ustedes identifiquen lo de la base canónica. Les estaba diciendo que, por ejemplo, yo puedo escribir en una base canónica cualquier vector en R2, ¿no? Entonces en la base canónica, entonces decimos que es base. Entonces observen que estamos diciendo que base, de acuerdo al concepto, nuevamente retomémoslo acá, decíamos que es una base canónica, entonces dice que si se consideran los vectores I y J perpendiculares y unitarios de módulo 1, forman una base ortonormal que denominamos base canónica. Entonces aquí lo que me interesa es que ustedes logren identificar que un vector en R2 o en R3, cuando ya estemos viendo vectores en R3, el plano está definido por dos vectores base, digámoslo de esta forma, que son vectores canónicos. Entonces por eso se llama base canónica. Decimos aquí que esa base canónica es simplemente que yo tengo el vector i, siempre se me pasa, el vector i, entonces estamos considerando el vector i como el vector que tiene componente 1, 0, ¿no? 1,0. Listo, o sea que su norma va a ser 1, que más adelante vemos cómo calculamos la norma de un vector. Y me dice, el vector j es igual a el vector en donde la componente en x es 0 y la componente en y es 1. ¿Listo? Entonces me dice que cualquier vector se puede escribir, cualquier vector en el plano, se puede escribir como una combinación, ¿no?, que es una conclusión. Vemos que cualquier vector en el plano, se puede escribir como combinación lineal, de los vectores canónicos, Entonces, ¿cuáles son los vectores canónicos? Estos, ¿no? Entonces recordemos que estos son mis vectores canónicos. Entonces acá yo hablo que estos serían mis vectores canónicos en el plano, porque en el espacio también hay vectores canónicos que me define para x, para y y para z. Muy bien, acá estos vectores, entonces si estos son mis vectores canónicos, cualquier vector en el plano se puede escribir como una combinación de los vectores canónicos. Por decir, si yo tengo el vector, supongamos, ¿no?, y en términos de fracciones también, supongamos que yo tengo aquí menos 2 tercios, el vector menos 2 tercios, lo voy a cambiar, menos 2 quintos, coma, digamos aquí raíz de 2, un ejemplo, raíz de 2. Ese sería mi vector. Bueno, yo les hablaba de vector en posición normal.
ese vector en posición normal, recuerde que es porque es un punto en el plano y ese punto en el plano puedo yo ubicarlo desde el inicio con el origen y su cabeza que sería las coordenadas de este punto. Y ahí yo genero mi vector en posición normal. Ese vector en posición normal, bueno, que es el mismo que aquí el texto está considerando como vector libre, ¿no? Entonces es un vector libre de coordenadas respecto a la base canónica, ¿no? Entonces, respecto a la base canónica es que la componente en I es esta primera componente, la componente en J es la segunda componente de esa pareja ordenada. Muy bien, ahora si me dice que yo lo puedo escribir, allá lo llama como vector libre, aquí yo lo llamo como vector en posición normal, es simplemente que este vector usted lo puede escribir como combinación como combinación lineal de esos vectores canónicos, es decir, la componente en I, mira, observen que si yo multiplico 2 quintos por este vector en donde estaría aplicando operaciones con vectores, ¿no? El 1,0 que es mi vector J, mi vector I, perdón, o sea en Y, más, entonces combinación lineal, observen, más raíz de 2 multiplicado por 0,1 que sería mi vector J, mi vector canónico que es J. Vector canónico porque su norma es 1, vector canónico porque representa la componente en I y la componente en J que va a ser X, Y respectivamente. Observen que aquí yo tengo multiplicación de vectores de un escalar por un vector y suma de vectores. ¿Cómo se multiplica un escalar por un vector? Se multiplica componente a componente. Aquí nos daría menos 2 quintos por 1 más coma 0 más raíz de 2 por 0 me da 0, raíz de 2. Es decir, que esto de acá está siendo equivalente a esta expresión. Pero vimos que este vector lo estamos llamando I y que a este vector 0, 1 lo estamos llamando J. De ahí es donde decimos que me resulta mi vector en términos de mi base canónica. O sea que este 2 quintos lo represento en I y que este raíz de 2 es en J. Entonces raíz de 2 en J, que es la otra forma de escribir entonces un vector en términos de mi base canónica. Y esta sería entonces, esta vendría a ser entonces mi respuesta de cómo yo mi vector en R2, cualquier vector en R2, lo puedo escribir como una base canónica. ¿Pero qué es base entonces? La base es simplemente estos dos vectores, que digamos que este es lo llamé aquí vector I y este lo llamé vector J, lo pude haber llamado U1, o vector U2, o vector U y vector V, y eso vendría a ser la base. Si mi vector lo puedo escribir como combinación de esos dos vectores, decimos que eso representa una base, en este caso la base canónica. Muy bien, estimados estudiantes, esta sería la explicación de otro ejemplo de cuándo o cómo yo determino la combinación lineal para decir si mis vectores son o no linealmente dependientes o son para poder concluir si son linealmente dependientes o linealmente independientes. Entonces, nuevamente concluyendo, tenemos cualquier vectores, ¿no? Yo puedo tener vectores en el espacio, en el plano, o sea que aquí me está diciendo que es un espacio vectorial, o sea, donde yo puedo incluir vectores que cumplan ciertas propiedades, en donde tenemos una combinación lineal. Aquí la aplicación es la de solución de sistemas de ecuaciones lineales, que claro, es por el momento ustedes resuelven estos sistemas de ecuaciones lineales por los métodos que ustedes ya conocen, que aquí en este caso resolví por reducción. Entonces decimos que son linealmente dependientes si existen esos escalares no todos cero, ¿sí? Y si existe al menos uno que no sea cero, decimos, bueno, existe esa combinación lineal, existen esas constantes para esta combinación, por consiguiente podemos concluir que son linealmente dependientes.
Y en caso contrario, pues son linealmente independientes. Observen que en los dos ejemplos concluimos que son linealmente independientes, ¿no? Concluimos en los dos como linealmente independientes porque mis dos constantes me estaban dando cero. Si me estaban dando cero, pues simplemente concluimos que son linealmente independientes, que es lo que me está diciendo acá. Porque si no son dependientes, son linealmente independientes. Muy bien, en los dos ejemplos pues nos resultó que son linealmente independientes. Si me hubiera resultado aquí un C1, al menos el C1 distinto de cero, podríamos concluir que sí son linealmente dependientes, pero en este caso no nos dio. Entonces ustedes pueden hacer estos ejemplos o estos ejercicios para poder determinar si son linealmente dependientes o independientes. Listo, bueno muchachos, entonces a trabajar. Espero ustedes aquí practiquen sobre la dependencia e independencia lineal y que hayan logrado entender cómo un vector en el plano se puede escribir como combinación lineal de los vectores canónicos para poder definir qué es una base de un vector. Bueno, que tengan un feliz día. Nos veremos en la clase del viernes.